Y sí, Listo. los escuchamos. Hola, buenos días en Colombia y buenas tardes aquí a los que están presentes en Alemania. Los saludamos desde la Universidad de Kiel. Bienvenidos a este seminario dedicado a la responsabilidad civil y a la inteligencia artificial. Este seminario se está grabando, está siendo publicado en YouTube y también va a ser descargado y publicado también en la Asociación de Juristas Franco-Colombianos y en la página de la Asociación de Colombo-Alemana de Juristas. Entonces, este workshop fue organizado en conjunto por las dos asociaciones. Aquí estoy con nuestro director, el profesor Michael Stoa, quien nos va a dar las palabras de introducción y de bienvenida. Buenos días, señoras y señores, y buenas tardes acá en Alemania. Muchísimas gracias a Laura Grisales y a Efraín Fandiño por organizar este segundo taller sobre la inteligencia artificial, la digitalización, que es un tema muy importante, de gran importancia en todos los tres países, en todo el mundo, en el momento. Y un saludo especial a mi colega, el presidente de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, a Manuel Bosqué. Un saludo especial a él. Muchísimas gracias por esta segunda posibilidad de colaborar entre nuestras asociaciones. La primera ponencia es la ponencia mía y sobre la responsabilidad civil por productos digitales e inteligencia artificial, según el derecho alemán, pero también al mismo tiempo con especial atención a las propuestas legislativas que existen en el momento de parte de la Comisión de la Unión Europea. Primero voy a presentar la situación legal actual, como es todavía en Alemania, en Europa, sobre, por un lado, la responsabilidad extracontractual por productos defectuosos, según la directiva europea sobre esta responsabilidad particular del derecho civil. Y después sobre la responsabilidad según el derecho autónomo alemán, según la norma general de la responsabilidad extracontractual del Código Civil alemán. Después voy a presentar las actuales propuestas de reforma de la Unión Europea. Una propuesta se refiere a la directiva sobre la responsabilidad por productos defectuosos y la otra propuesta se refiere a la responsabilidad por inteligencia artificial en general, pero esa segunda directiva, como vamos a ver, de verdad no trata todo el tema de la responsabilidad civil, pero en esencia solo se refiere a la carga de la prueba. Eso es el mayor contenido de esta segunda directiva. Pues desde el año 1985 hay en la Unión Europea una directiva sobre la responsabilidad de fabricantes por daños causados por productos defectuosos y se trata de una responsabilidad civil extracontractual y al mismo tiempo una responsabilidad objetiva porque no requiere culpa, es decir, negligencia o dolo del fabricante. Esta directiva sirve para la protección de los clientes contra daños derivados de productos defectuosos. Y en Alemania, como en todos los otros Estados miembros de la Unión Europea, esta directiva fue transpuesta por una ley nacional. En Alemania eso es el Produkthaftungsgesetz, la ley de responsabilidad por productos defectuosos. Según la directiva todavía en vigor de la Unión Europea, el productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos. Y eso es una responsabilidad objetiva que no requiere culpa de parte del fabricante.
Daños son sobre todo daños causados a personas, pero también daños causados a cosas. Pero es necesario que se trate de una cosa diferente del producto y además una cosa que sirve para el uso o consumo privado, es decir, cosas que sirven para propósitos comerciales. Si un producto causa daño a una cosa que sirve para propósitos comerciales, según la directiva en vigor, no responde el fabricante solo por daños en cosas que sirven para usos privados. En cuanto a daños causados a personas, el fabricante responde sin esta limitación. Además, es necesario la violación de un bien jurídico como la integridad física de una persona o la integridad de una cosa que sirve para propósitos privados, y es necesario una causalidad entre el defecto del producto y el daño causado. Bajo el concepto de producto se entienden solo los bienes muebles, es decir, las cosas corpóreos, es decir, no se consideran como bienes cosas que no son físicas, con excepción de la electricidad. La electricidad también se menciona explícitamente como producto. Para el área de productos digitales, es muy relevante la pregunta si se considera como un producto también el software, es decir, la programación, el programa digital que forma la componente de un producto. Y eso no, en la directiva actual no está regulado explícitamente, es decir, según el texto de la directiva en vigor y también de la ley alemana de transposición, no es cierto si también el software, el programa digital es un producto. Eso es muy importante en los casos en los cuales hay un producto físico, pero contiene elementos digitales. La pregunta es si el fabricante de estos componentes digitales responde según la directiva o no. Eso no es cierto según el texto de la directiva en vigor. Productor puede ser no solo el productor del producto final, sino también el productor de solo una parte del producto, una componente del producto, y eso también puede quizás ser, eso no es cierto según esta directiva, eso también puede quizás ser un programa digital, el software. Eso es controvertido. El texto de la directiva actual no es claro, no es cierto en este asunto, pero la Comisión de la Unión Europea dijo muy poco tiempo después de la entrada en vigor de esta directiva de 1985 que sí también se consideran como productos elementos digitales, el software. Eso es la opinión de la Comisión Europea, pero no se encuentra en el texto, es decir, el texto no es cierto, no ofrece una suficiente seguridad jurídica en el momento. Para la pregunta si un producto es defectuoso o no, es relevante el momento en el cual el producto se puso en circulación, y según la directiva en su versión actual, el fabricante no responde por eso por defectos que solo se producen después de la entrada en la circulación del producto. Un defecto puede ser un defecto de diseño, es decir, en todo el diseño de los productos de una cierta serie es defectuoso, por eso todos los productos que pertenecen a esta serie son defectuosos. Un defecto de fabricación que solo se refiere a un cierto producto dentro de una serie de productos, o también se puede tratar de un error de instrucción, una instrucción falsa de parte del fabricante. Todas estas faltas pueden causar una responsabilidad según la directiva y según la ley alemana de transposición.
Ya mencioné la controversia si también el fabricante del software de una componente digital del producto físico puede considerarse como productor en el sentido de la directiva. Según la opinión de la Comisión Europea, sí, pero eso no es cierto según el texto de la directiva en su versión actual. ¿Sí? Manuel debe irse, entonces le damos 2 minutos para que presente la asociación, por favor. Ah, sí, vale. O después de mi ponencia, ¿sí está bien? No, sí, después tengo que ir. No te interrumpe. No te interrumpe. No pensé en eso, pero quizás después de mi ponencia, si está de acuerdo. Sí. Gracias. Pues hay ciertos casos en los cuales está excluida la responsabilidad objetiva según la directiva y el caso más importante es que el defecto solo se produjo después de la entrada en el mercado del producto, pues este momento es relevante para la existencia de un defecto en el sentido de la directiva o no. Por eso, por la relevancia del momento de la entrada en el mercado del producto relevante, el fabricante no responde según la directiva actual por riesgos de desarrollo, es decir, por el desarrollo después de la entrada en el mercado del producto, después de la comercialización del producto. Eso en particular es relevante para productos con componentes digitales porque un desarrollo del software, por ejemplo, del programa digital después de la entrada en el mercado, no puede causar, según la directiva en su versión actual, una responsabilidad. Pues voy a referirme solo a los asuntos más importantes, omitir algunos detalles. Importante es que la responsabilidad, según la directiva, es una responsabilidad objetiva, es decir, sin necesidad de culpa, de dolo, pero hay una limitación en cuanto al monto de responsabilidad. El importe máximo, según la legislación alemana, y eso también se encuentra en la directiva, es 85 millones de euros para todos los daños causados por un cierto producto defectuoso. Eso no se refiere a una persona individual, sino a todos los daños de personas o de cosas causados por un cierto defecto. Es decir, hay una limitación en cuanto al alcance, al monto de la responsabilidad. Otra disposición importante es que esta responsabilidad por productos defectuosos según la directiva y según las leyes nacionales de transposición no puede ser excluida por un acuerdo entre las partes. Es decir, en este sentido, la autonomía privada entre las partes está limitada. Esas son las disposiciones de la directiva transpuestas al derecho alemán mediante una ley de transposición. Además de eso, al lado de esta responsabilidad objetiva, hay en el derecho alemán también para el fabricante una responsabilidad que depende de la culpa, es decir, de la negligencia o del dolo del fabricante. Y esta responsabilidad se basa en la disposición general de responsabilidad extracontractual del derecho alemán, que es el parágrafo 823 del Código Civil alemán. Esta norma, que es la disposición general sobre la responsabilidad extracontractual en Alemania, dice aquel que dolosa o negligentemente, es decir, esta disposición requiere la culpa de parte del demandado, lesiona la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad u otro derecho de otra persona, será obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados. Y esta responsabilidad, según el derecho autónomo alemán,
para el cual no hay ninguna disposiciones del derecho europeo, también puede incurrir un fabricante. A un fabricante se le imponen varios deberes, varias obligaciones de protección frente a los clientes, y esos deberes de protección pueden también ser deberes de fabricación. Si un fabricante comercializa productos, entonces tiene el deber de producir esos productos, de fabricar estos productos de manera de que no causen daños a otros, a los clientes. Ese deber puede ser el deber de fabricación, pero también hay un deber de instrucción y un deber de diseño, pues más o menos los mismos deberes como se encuentran en la directiva, pero con una ampliación, y eso es que también responde por un deber de observación. En la directiva, el momento relevante para la responsabilidad es la comercialización, la entrada en el mercado del producto, y después para las cosas que pasan después. El fabricante, según la directiva europea, no responde. Diferente con la normativa alemana, el fabricante, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán, bajo esta norma general de responsabilidad extracontractual, también tiene la obligación de observar a su producto y también observar si este producto tiene quizás interferencias con otros productos. Y si eso es el caso, él tiene que reaccionar. Por ejemplo, retirar el producto del mercado o al menos avisar a los clientes de que haya peligros relacionados con el producto. Eso es algo que va más allá de la directiva, y por eso esta responsabilidad del derecho alemán autónomo todavía tiene una significación. Otro aspecto es que, según esta norma, no hay ninguna diferencia si el daño está causado por productos físicos o por productos digitales. Esta responsabilidad ya en este momento, sin ningunos cambios de la ley, ya también se refiere a daños causados por productos digitales defectuosos. La desventaja de la normativa alemana es que se requiere culpa de parte del fabricante. Solo responde si hay negligencia o dolo de su parte, y por eso no es una responsabilidad objetiva, sino subjetiva, que requiere la culpa. Pues el Tribunal Supremo dice si hay un defecto del producto, entonces hay una inversión de la carga de prueba al menos, pero se necesita culpa de parte del fabricante. Ahora voy a hablar sobre los proyectos legislativos, las propuestas legislativas que hay en el momento en el nivel de la Unión Europea. Por un lado, la Unión Europea en el momento está trabajando en una reforma de la directiva sobre productos defectuosos, y el propósito central de esta reforma es adaptar la directiva a los productos digitales, porque la directiva existente es del año 1985, un año donde no habían tantos productos digitales. Hoy en día hay muchísimos productos digitales, y por eso la directiva no es tan adecuada para productos digitales. Vimos que no es cierto si productos digitales son incluidos por la directiva en su versión actual, y por eso el legislador europeo le considera como necesario de adaptar la directiva a la economía digital. Y en esta propuesta, hasta ahora solo es una propuesta de una nueva directiva por responsabilidad de productos defectuosos, pone explícitamente que un producto también pueden ser programas informáticos, es decir, el software. Eso en la propuesta de una nueva directiva ahora está mencionado explícitamente. Además, hay
un requisito para los productos digitales. También tienen que cumplir los requisitos de ciberseguridad. Es decir, hay varias adaptaciones a productos digitales en esta propuesta de una nueva directiva de responsabilidad por productos defectuosos. Y además hay una nueva obligación de supervisión que ahora, según la directiva en vigor, no existe, pero esta propuesta introduce también una cierta obligación de supervisión, de observación, es decir, en concreto que el fabricante también tiene que actualizar los programas digitales después de la entrada en el mercado. Pues esos son las cosas más importantes. Y una cosa también importante de la perspectiva alemana, no es cierto si esta nueva directiva excluye las normas nacionales sobre la responsabilidad extracontractual. Según una disposición de la directiva, parece que esta directiva excluye la normativa nacional, lo que significaría, si entra en vigor esta nueva directiva según la propuesta de la Unión Europea, entonces se excluiría la responsabilidad según la norma alemana del parágrafo 823, que tiene ciertos beneficios en comparación con la directiva. Otra propuesta de la Unión Europea es una propuesta de una directiva sobre responsabilidad en materia de inteligencia artificial. Pero esa directiva no regula la responsabilidad material como tal, sino solamente una cierta carga de pruebas, ciertas reglas sobre la carga de prueba, porque esta propuesta de otra directiva dice que en ciertos casos hay una presunción que hay causalidad entre un defecto de la inteligencia artificial y un daño. Eso es el único contenido de esta propuesta de una directiva, solo una inversión de la carga de prueba en ciertos casos. Si hay un daño y hay una falta de la inteligencia artificial, entonces hay una presunción que este daño haya sido causado por la inteligencia artificial, por el daño de la inteligencia artificial. Eso es más o menos el único contenido de esta segunda propuesta de una directiva, pero no hay una regulación, aunque el título de la directiva podría entenderse en este sentido, pero no hay una regulación del derecho material sobre la responsabilidad por inteligencia artificial, solo algunas regulaciones sobre la carga de prueba. Bueno, eso en breves palabras, la situación legal actual en Alemania, en Europa y las propuestas de la Unión Europea. Voy a pasar las diapositivas a Laura Grisales para que pueda poner a disposición para los interesados. Y con eso me gustaría terminar mi parte del taller del día de hoy. Una pequeña evaluación, quizás en muy breves palabras. Me parece bueno, en principio, que la Unión Europea trata de adaptar la directiva sobre la responsabilidad por productos defectuosos al mundo digital, pero esta segunda propuesta de una directiva no me parece muy beneficiosa, es bastante complicada y no creo que esta inversión de la carga de prueba es algo que se puede realizar muy bien, integrar muy bien al derecho nacional de los Estados miembros. Eso en breves palabras, mi resumen. Muchísimas gracias y tenemos en el fin del evento la posibilidad de poner preguntas y ahora voy a dar la palabra a mi colega Manuel Bosqué. Para Profesor, Manu tuvo que irse, por lo que está al mismo tiempo en otro evento. Él tiene una agenda muy bueno. ocupada.
pero me pidió que, bueno, pero antes que todo le agradezco por su intervención, sobre todo porque presenta un marco tanto presente, pasado y futuro, porque estamos de alguna manera viendo cómo se está moldeando la responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial. Y esa presentación que usted nos da nos permite ver cómo es que va a seguir avanzando o cómo puede avanzar, por lo cual le agradezco. Es algo muy interesante. Yo al menos tengo varias preguntas para más adelante en el momento en que podamos realizar toda esta clase de disquisiciones y la discusión. Y antes de